Bueno, ayer ocurrió una cosa extrañísima. Cuando salíamos de aquí, de la tertulia, pues nos enterábamos que el Servicio Canario de Salud daba de baja del sopetón, o en este caso de alta, a más de 41 personas en Lanzarote, lo cual era una cosa extrañísima. Al parecer se trata de la acumulación de varios días donde no se contabilizaron todas las altas correctamente. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes. Al final usted ha podido comprobar que se debe esas altas médicas por COVID-19 a un error, que no se contabilizaron todas correctamente en su día. Yo apunto a que sea esa la situación, entre otras cosas porque las altas, cuando no son ingresos, se dan pues casi de forma matemática. Las estadísticas ahí no tienen secreto ninguno, porque cuando usted lleva 10 días después de diagnosticado sin un empeoramiento, pues se entiende que ya ha perdido el virus. Esos 10 días, pues si no se contabilizaron el día que se tocaba, pues se deja 2 o 3 días, pues estamos hablando ya de un montón de gente. Yo creo que esta es una visión de lo que es el coronavirus en este momento. Es como una gripe, si no hay especiales, un especial agravamiento, pues evidentemente hay que esperar esos 10 días y se incorpora la gente a su trabajo. Lo que hay que decir por contra es que hoy hay 2 personas ingresadas porque entró una nueva, una mujer de 80 y algo años, o sea que hoy hay 2 personas ingresadas. En la planta. En la planta. En la planta COVID, no en la UCI. Bueno, pero también Andrés Martinón, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hay que decir, yo conozco gente que ha cogido el COVID, hoy le dan de alta a una persona, precisamente que yo conozco, y es verdad que son gente que lo han pasado mal, es decir, mal, no tienen que ir al hospital, pero son gripes, digamos, cuando se cogen bien, son gripe no, pasan la enfermedad de manera importante, ¿sabes? Con dolores de cabeza, malestar general, en fin, como dice Manolo, una gripe fuerte. Una gripe fuerte. Yo sé de algún caso ya con las 2 pautas dadas de la vacuna y durmieron mal varios días, tuvieron fiebre y no lo pasaron bien. O sea, que eso te hace plantear qué habría pasado. Pierden el sabor, claro, el olor, el olfato. ¿Qué habría pasado si no estaban vacunadas? Yo ya para mí, como empezaste diciendo, no, 41 altas médicas, yo ya esa cifra yo ya no me fijo mucho en si hay 60 personas o si hay 92 casos activos. Yo me fijo más en lo que está diciendo Manolo y tú, en la presión hospitalaria. 2 personas en planta, hay 160.000 personas, ya con unos controles yo creo que estamos bien. Yo realmente, esto ya, no sé, Hombre, yo creo que la vacunación estamos ya en Canarias en el 84% de la población diana, es decir, aquellos mayores de 12 años. Si hubiera sido con la de 16, que inicialmente fue a partir de 16 años, hubiéramos estado ya cerca del 90%. Quiere decir que, ¿por qué? Porque realmente muy poca gente de menos de 16 años se enferma. Esa es la realidad científica, ¿no? Muy poca gente se enferma y los que se enferman pues no desarrollan prácticamente la enfermedad. No quiere decir que en un caso puntual no pueda ocurrir, pero la verdad es que tenemos ahora un grado de protección sobre la COVID bastante importante. En primer lugar, yo creo que lo que hay que tener en cuenta ya es que en el catálogo de enfermedades hemos incorporado una nueva, que es la COVID, y que a partir de ahora pues habitualmente va a haber gente con esa enfermedad y que va a ser normal que haya alrededor de 80, 90 personas en Lanzarote, sobre todo en los momentos más fríos del año y de mayor en situaciones en que se favorece la transmisión del virus. Yo creo que eso no va a haber quien nos lo quite, pero también es verdad que situaciones como las que tenemos son perfectamente llevables, como lo es los brotes de gripe, si no pasan de ser esos simples brotes anuales, ¿no? Ayer precisamente Amos García, que es el jefe de Salud Pública de la Dirección General de Sanidad del Gobierno de Canarias, Andrés decía una cosa importante, que la gripe el año pasado no corrió en Canarias, no corrió prácticamente en toda España. Y no corrió porque precisamente la enfermedad prevalente, digamos, era la del sarcosis. Entonces, antes desarrollaba esa que la propia gripe. Y por lo tanto... Yo creo, Jorge, que el hecho de que no habíamos tenido la gripe no es porque tenga prevalencia el SARS-CoV-2, el virus ese, sino
el hecho de que como estábamos tan protegidos contra ese virus, tampoco cogíamos otro virus que tiene la misma capacidad de Pero infección. él dijo tres causas y esa era una, pero luego yo iba a la decir, tercera. si me hubiera dejado don Manuel, hubiera Sí, se también reservó dicho- esa, como decir, cuando hay uno de tanta prevalencia y tanta Era dominante, pues eso fue lo que él dijo. No, él lo dijo porque también lo que quería, lo dijo para que precisamente supiéramos que la gripe sí cree que va a correr ahora. ¿Por qué? Porque ya estamos Porque vacunados. ya estamos vacunados de la otra y entonces es más probable que podamos correr. Vamos a ver cómo viene, de fuerte y tal, decía él, todavía no se sabe, porque dice que todavía no ha habido ni un solo caso de gripe en Canarias. En Canarias no, pero yo estuve una semana en Madrid Y ya hay casos de y gripe. había virus muy fuertes, o sea, en el caso de mis hijos que están allí y sus compañeros y demás han estado semanas malos, que además tienen que ir a hacerse la PCR porque creen que puede ser y no lo es. no es. ¿Y la gripe? No es la Él dice COVID dice y que puede ser fuerte. puede ser cualquier virus, porque claro, pero no la pasamos gripe. de estar tan protegidos Claro. a desprotegernos que evidentemente todos esos virus que están ahí Él pues, dice que posiblemente puede ser aniden. otro tipo de virus, pero no el de la gripe. Bueno, yo también creí, porque a mí me habían dicho gente de urgencia, pero yo lo entendí mal, de aquí de Lanzarote, que estaban llegando gente con síntomas que no eran con síntomas parecidos al COVID, pero que no eran el COVID. Y entonces que creían ellos que podía ser la gripe, pero nos ha dicho el que de momento no se ha detectado la enfermedad de la gripe. En cualquier caso, que sepan que ya desde hoy mismo todos ustedes se pueden ya empezar a vacunar. En este caso, pedir cita, hay un teléfono. Pero no todos, no, hay una No, edad. de la gripe, ¿eh? De la gripe no se vacuna todo el mundo. Bueno, la gripe creo que se puede vacunar todo el mundo que Yo creo que quiera. lo puedes solicitar, pero yo creo que a mí no me la van a... Yo creo que no me la van a dar. son mayores de 60 años y personas vulnerables. Me imagino. Creo que es el patrón. Es decir, que no se puede vacunar entonces todo el mundo. Pues yo rectifico porque yo entendí que, vamos, que normalmente se vacunan a las personas mayores. Pero yo sé que, por ejemplo, Miguel Ángel de León, que le gusta más una vacuna que a un niño... Pero él es vulnerable precisamente por esa afinidad que tiene con la vacuna. Sé que se vacuna siempre todos los años, debe tener cuña y por eso... Van a echar de menos, a Miguel Ángel, ¿eh? Miguel Ángel, por cierto, que se nos ha ido, o como decía un amigo, sigue un año más de vacaciones. Bueno, el volcán, Andrés, el volcán. Ahora acaba de llegar precisamente un compañero de la Canaria que estuvo... trabajador de la Canaria aquí en Lanzarote, que estuvo porque Sí, que están haciendo rotando, turnos. están rotando y están haciendo turnos y acaba de llegar ahora de La Palma, ¿no? Pues se ha debido de mover un poco, ¿no? Muchísimos terremotos, no sé si ayer se detectaban hasta 80, uno con un grado, una magnitud de 4,8 en la escala Richter y luego mucha lava, 600 metros de altura de potencia, abriendo focos nuevos y la verdad que El está más... colapso del propio cono volcánico está provocando realmente, yo no voy a decir que los que están acojonados los científicos, porque ellos dicen que no, que sigue siendo una explosión estramboliana, por lo tanto controlable, pacífica y tal, pero a mí me da que no esperaban tanto, Manolo. Yo también creo que no esperaban tanto, entre otras cosas porque conocíamos la información que facilitaban previamente. Ellos no eran ni tan siquiera conscientes hasta el último momento de que podría llegar a producirse la erupción, mucho menos con esta contundencia. Tanto es así que se hablaba que había un reservorio de apenas 10 millones de toneladas de lava y eso se ha multiplicado ya... ¿Ya va por 100 o más? Por más de 100. Pero el hecho de que el científico diga que entra dentro de la normalidad de un volcán estramboliano no significa que no pueda ser agresivo o que no pueda reunir estos requisitos. Tanto es así que ellos dicen que entra en la normalidad. Pero es que damos por hecho que la normalidad de un proceso que de por sí ya es catastrófico tiene que ser inofensivo y no lo es. No lo es por definición. Es verdad que si no coincide con cosas que nosotros valoramos, pues evidentemente va a tener un menor impacto emocional en nosotros, pero evidentemente esa descarga continua de magma, de gases tóxicos y demás, pues evidentemente tiene que tener una trascendencia. Dióxido de carbono o azufre es lo que mide uno de las... Para ahí cloro parámetros. también, azufre y El cloro. azufre está llegando a cantidades de 30 y 40 mil metros cúbicos. Cuando se hablaba inicialmente de que eso solo ocurrió el primer día, después siempre estaba en 10, 15, 20 y ahora estamos por encima de esa cifra. Y eso dicen ellos, los expertos, que es un indicador de que el volcán sigue emitiendo, va a seguir durante bastante tiempo
emitiendo Y de hecho, lava, ¿no? De hecho, los niveles tóxicos en el Teneguía, las dos únicas personas que fallecieron fueron por inhalación de esos gases o de esos humos. Uno fue un pescador. Un pescador. Un pescador que fue a coger los pescados que estaban por allí y inhaló el azufre en este caso. Es espectacular, estas imágenes, sí, es increíble. Son la cantidad de bocas que se han abierto. Que están abriendo y con potencia y mucha virulencia, ¿no? Y claro, los drones también acercándose, ¿no? Dicen que mandan drones que los dejan quemar ya acercándose para llegar a la imagen. Pero por lo menos cogen la imagen. Claro, algunos lo dejan que ingresen en el cono. Y ahí los achicharran. Y ahí, claro, a la temperatura que hay, pero como emiten en directo, tienen la imagen. La imagen vale la pena, ¿no? Bueno, realmente, sobre todo ahora lo que más preocupa ya para pasar de tema es que siguen habiendo, como decía antes Andrés Martinón, mucho movimiento sísmico. Ayer se alcanzó uno de 4,8, lo cual es una cantidad, en fin, ya es verdad que era a unos 30 kilómetros de profundidad, pero ya hay una deformación del terreno, alrededor del terreno que bordea el cono volcánico, de 10 centímetros, que es más o menos lo que hubo cuando antes de estallar precisamente este volcán de Cumbre Vieja. Esto lo digo porque hay un temor por parte de algunos científicos, dicen que no, pero ya estoy oyendo cada vez más que dicen, hombre, no es probable, pero la probabilidad existe de que pueda abrirse nuevas bocas volcánicas por otras zonas que no sean donde está ahora mismo el volcán. Quiero decir, dicen los expertos, que eso no es probable, pero no imposible. Lo que sí es verdad es que una boca no se abre donde no hay una muesca ya hecha por el terremoto. Lo que no significa es que los posteriores terremotos no puedan crear una franja de la que puede brotar una erupción volcánica. Hasta ahora no la hay y se ha mantenido dentro de la definición de lo que son las erupciones volcánicas, que es que dentro de la falla, dentro del corte que hace el terremoto, allí donde el terreno es mucho más endeble, brota esa erupción que después se convierte todo el aparataje que conocemos nosotros, que muchos creíamos antes que una erupción volcánica se daba dentro de un cono siempre. Cuando es al revés, es la erupción volcánica quien construye con toda esa aparatosidad que hemos visto el cono y se cae muchas veces porque evidentemente se construye de forma... Usted que camina mucho, el Timanfaya, usted ve muchos conos que no son perfectos, sino que están abiertos porque ha habido un colapso y se ha abierto. Y son lo raro es que sean perfectos. Claro, y además lo estamos viendo después de acabada la erupción, con lo que la finalización perfecta no significa que haya sido un proceso continuo, sin caída en momentos determinados. Ese puede quedar perfecto, puede ser como Caldera Blanca, que no corresponde, que corresponde ya a las erupciones prehistóricas, pero que tiene un cierre casi perfecto hasta arriba, con una profundidad tremenda, con lo que las erupciones al final tendrían que ser tremendas, ¿no? De todas maneras también, y esto a modo de anécdota, ¿no? Casi La Palma ya puede quitarnos el título de Isla de los Volcanes, porque ya es tanto lo que está, pero también nos puede prestar el de la Isla Bonita, o sea que también podemos hacer un intercambio, pero es verdad que lo que están ustedes contando, la masa ahora mismo está yendo por el mismo caudal y está acumulando unas cantidades, lo que dices tú, si ya abriera por otra vertiente, entonces más destructivo sería, abriría... Claro, ese es el miedo, claro, ese es el miedo que abra en otro sitio, porque La Palma es una isla pequeña y está construida, pues prácticamente un importante, está construido, vamos, una gran superficie de la misma, ¿no? Por cierto, no tiene que ver nada con este caso, con los volcanes, pero algo a mí siempre me ha llamado la atención, que es el tema de las prospecciones petrolíferas, y es que se ha firmado y se le está dando mucho, en fin, en este caso mucha importancia al acuerdo que una empresa de Israel ha firmado con Rabat, con Marruecos, para explorar en sus aguas a ver si encuentra petróleo o gas. Todavía no se sabe exactamente la zona, pero creo que no es tan cerca como se creía inicialmente de Canarias, pero en cualquier caso ya Coalición Canaria y otros partidos, pues creo que han puesto un poco en el candelero de la actualidad la preocupación que le supone que España no sepa nada de este acuerdo entre Israel y Marruecos. Una nueva polémica está servida y se reabre el debate por las futuras prospecciones que una empresa marroquí pretende realizar en aguas cercanas a Canarias. Absolutamente impresentable que nos hayamos enterado por los medios de comunicación de la autorización a Marruecos a realizar prospecciones petrolíferas
en aguas supuestamente canarias. Llevamos tiempo diciendo que la voluntad de Marruecos es de apropiarse de ese espacio que es de Canarias, debido a las riquezas que subyacen en el fondo marino, que es una estrategia premeditada. La desastrosa política exterior del gobierno de España está llevando a que una vez más Marruecos poco a poco se vaya saliendo con la suya. La Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos ha firmado un contrato con la empresa israelí Ratio Petroleum Energy, que le otorga a la filial la licencia exclusiva de explotación de petróleo y gas en la costa de Dakhla. Se vuelve a reabrir el debate, nueva polémica en torno a las futuras y posibles prospecciones de Marruecos en aguas de Canarias o cercanas a Canarias. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente y que nos comenten si están de acuerdo o no con este tipo de actuaciones. Me parece un disparate, o sea, ya no el gobierno español, sino el gobierno marroquí. No sé lo que pretenden con esto. Yo no estoy de acuerdo para nada porque, primero, prefiero que se cuide el medio ambiente y segundo, pero no menos importante, si vamos a tener un problema con estas perforaciones, vamos a tener un problema enorme para la economía de las Islas Canarias, porque aquí vivimos solamente o sobre todo de turismo y entonces esto va a ser algo fatal para el turismo y para la economía de las Islas Canarias. Marruecos se estaba aprovechando de una oportunidad que encuentra un poquito a España un poquito débil. Y la Comunidad Europea lo que debería hacer es apoyar más a España sobre el tema de Marruecos. Eso no está bien así. ¿Sabes por qué? Esto es una España entero y Marruecos y aparte. No puede a buscar petróleo aquí en este país. No, yo creo que no, seguro no. Como habrán escuchado, el sentir generalizado del pueblo lanzaroteño se sitúa en contra de estas prospecciones que pretende Marruecos. Bueno, vamos a ver, esto está de manera inicial, ahora se ha conocido la noticia. Es verdad que se echa de menos, dadas las relaciones que tiene Marruecos con España, que haya una comunicación más fluida entre los ministerios exteriores, porque, en fin, estamos en un área de influencia. Hay que aclarar que si son en aguas marroquíes, no en aguas saharaui, del Sáhara, sino marroquíes, pues Marruecos tendrá todo el derecho del mundo a hacerlo, es decir, con la seguridad que este tipo de cosas exigen, ¿no? Efectivamente, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Canarias es que estamos en el patio trasero de España y en el patio trasero de Marruecos, con lo que parece que cada vez que tienen momentos de tensión somos nosotros los que sufrimos ese tipo de consecuencias. Lo estamos haciendo con la inmigración porque evidentemente parece que hay un menos control en el lugar de salida de las pateras y lo podemos tener en este tipo de decisiones. Porque además hay un país ahí sin Estado, sin territorio en estos momentos como es el Sáhara, que está reclamando sus derechos y que Marruecos está imponiendo cada vez más esa política imperial que lleva, que quiere atender los asuntos de esta zona, donde ellos lo deberían gestionar como una especie de protectorado, como si fuera parte de su territorio natural. Y esas prisas es lo que hace muchas veces que Marruecos quiera gestionarlo para consolidar su posición en ese territorio con las consecuencias que ello puede tener para nosotros. Puede convertirse también en una situación conflictiva por su doble partida. Primero, la extracción del petróleo a esas profundidades no está exenta de riesgos de contaminación y además el hecho de que se esté haciendo en aguas que no corresponden al territorio o que se pueden hacer en unas aguas que no corresponden al territorio de Marruecos habilita también a que haya respuesta por parte de los que apoyan al Sáhara, que no hay que olvidar que está Argelia por detrás, que puede ser además, en caso de que lo que se extraiga sea gas, un gas competidor con las principales exportaciones de Argelia, que son precisamente de ese producto. Yo creo, perdona Jorge. Sí. Yo creo que aquí también, y no sé si cuando decidíamos un poco elaborar el informativo y esta noticia, porque es portada de los principales periódicos, la verdad que también hablábamos un poco de la utilización política que se ha hecho de estos temas también, es decir, cómo se reaccionó ante un momento en un gobierno distinto, vamos a decir las cosas claras, de Mariano Rajoy, sí, y nunca se ha
tirado el carácter social y defensivo de la sociedad lanzaroteña ante estos temas cuando corresponden a unas millas, unas pocas millas más, y es del gobierno marroquí. El Partido Socialista también es más laxo. Y hay una serie de cosas que yo no sé, es difícil de entender. Hombre, aquí la justificación, pero la demagogia y el populismo que se jugó en aquella, para mí, ¿no? Desde el punto de vista fue claro y evidente, fue un aprovechamiento político de un momento determinado, pero está claro que ahora no se va a hacer nada, ni va a haber manifestaciones, ni va a haber nada, porque entre otras cosas se han hecho ya prospecciones y se siguen haciendo prospecciones. Nosotros ni nos enteramos, pero cada año hay 1 o 2 prospecciones en las aguas marroquí y también en las aguas del Sáhara, e incluso más abajo, ¿no? Más hacia el sur, ¿no? de África. Nuestra suerte puede ser que no haya petróleo abajo, porque en verdad debería ser nuestra mala suerte, porque si realmente, como otros territorios, vamos a decir Noruega, que ha vivido estupendamente por tener petróleo, pero sin embargo, claro, nosotros somos reacios a sacarlo cuando se ha podido sacar, y sin embargo Marruecos no tiene ningún tipo de complejo. Entonces, es mala, Marruecos, la suerte es que no haya. No tiene los grupos ecologistas que hay aquí en Canarias, pero en cualquier caso, insisto, que más allá de que cada uno puede tener sus razones y sus preocupaciones, lo cierto es que el tema del petróleo es un tema complicado, un tema que tiene muchas aristas. Oye, yo por ejemplo era de los partidarios que si se iba a sacar aquí en Canarias, cuando el tema aquel de Repsol, oye, lo que no puede ser es que Repsol venga aquí, saca el petróleo y nosotros nos quedemos mirando, claro, ¿no? Se reparte Pero yo siempre he sido partidario porque, claro, yo soy el único contrario a que yo me alegro si hubiera petróleo. Es decir, yo sería el único, posiblemente, que me alegraría de que Canarias tuviera petróleo y fuéramos tan ricos como Noruega, o que fuéramos si se aprovechara bien y no hubiera tanta corrupción como hay, porque después sí hay tanta corrupción. Pero evidentemente esta es una opinión muy personal mía, y es verdad que no se puede permitir solo correr los riesgos que podría tener una prospección, por mínimo que sea, pero siempre hay riesgos, sin tener nosotros beneficios, ¿no? Yo creo que evidentemente, yo creo que deberíamos saber los recursos con los que contamos y después saber si los gestionamos de una u otra manera. Pero no podemos comparar dos cosas que son ampliamente distintas, como es Noruega y como es Canarias. Entre otras cosas porque no se basa solo en que tengamos la misma cantidad de petróleo, sino cómo afrontemos esa extracción. En España, la legislación que hay pues permite que lo explote quien quiera y al Estado le dan un pequeño porcentaje por esos derechos de explotación, que evidentemente si hay gran cantidad, pues será una cantidad importante. En el caso contrario, en Noruega, es un país que hace la explotación directamente al Estado y con eso refuerza todos sus brazos comunicantes para que mejore la situación de la población. Es un país también de apenas 5 millones de habitantes, que tiene infraestructura de los grandes países. Usted va a Noruega y se queda impresionado no solamente de los museos, no solamente de la trama urbana, sino también de las carreteras y conexiones que tiene, islas que están conectadas. No, pero yo me refería más bien, Manolo, que eso está tremendo. Claro. Pero a la peligrosidad, me refiero. Lo mismo es de peligroso sacarlo allí que aquí. Es verdad, como tú bien dices, que allí, precisamente por esa riqueza que tienen, porque lo hacen los propios fiordos, o muy cerca, pero lo hacen con una seguridad exquisita. Y además, como bien dices tú, el dinero se reparte, en este caso, entre todo el pueblo a través del gobierno. Por eso digo yo que en el caso, aunque aquí la legislación es diferente, en el caso de Repsol, que era el caso, yo lo que decía es que no se podía permitir que Repsol hiciera esas exploraciones, o al menos si hubiera habido petróleo, y Canarias solo se quedara con los riesgos. Eso es lo que yo decía, que era imposible, o que nos dieran 4 perras para callarnos la boca. Y la percepción, la percepción de... no sé, en este caso estamos hablando de Noruega, pero en verdad es el Mar del Norte y era entre el Reino Unido y Noruega. El Reino Unido ha extraído muchísimo petróleo, ha perforado todo lo que ha querido. Y yo viví un año en Escocia y en la vertiente de Edimburgo, que está próximo a Aberdeen, que es el pueblo es el puerto donde se nutre de cuestiones petrolíferas. Nunca oí yo en un año ninguna queja, no la noté, yo no estaba en foros de nada, pero nunca percibí una lucha contra tal. De hecho, hablé con amigos escoceses cuando surgió esta polémica y ellos no entendían cuál era el problema. Pero aquí yo creo que fue muy mal planteado por el gobierno de España. Sí. Creo que fue muy mal planteado el tema. Era en cualquier caso complicado, porque en aquel tiempo se hubiera planteado de la manera que se hubiera planteado, yo creo que era muy complicado que en aquel momento social se hubiera aceptado esas plataformas. Pero era evidente que si
vamos a ver, como bien dices tú, en todo el mundo todo el mundo no, en muchas zonas del mundo se explota y todo el mundo que tiene una ¿Quién ha tenido lo ha explotación, sacado? Lo ha sacado y además está contenta generalmente la población. Otra vez el reparto Y puede ser injusto. la probabilidad de que haya un accidente que pueda haberla son mínimas. Es decir, hay más probabilidad de que no ocurra nada, como el 99%, que ocurra un derrame o un problema grave, ¿no? Pero ha existido. Por lo tanto, el riesgo siempre cero no existe, y existe. Por eso yo decía en aquel entonces, digo, que en cualquier caso, si se hubiera petróleo y había que sacarlo, Canarias tenía que verse directamente, no el gobierno de España, que también, pero Canarias el gobierno de España se vería beneficiado por ser una empresa española como Repsol. Pero Canarias, que es la que corre los riesgos, la que pone en juego su cesta de todo lo que son los huevos, que es el turismo, no podíamos no recibir una cantidad importante que de alguna manera pudiera sacar a Canarias, que estamos en un índice de pobreza todavía altísimo, que pudiera mejorar nuestra infraestructura y en general pudiéramos vivir mejor, ¿no? Yo lo que creo es que hay una indefensión del propio pueblo canario sobre sus recursos, y lo hay porque cuando se elaboran los regímenes especiales fiscales y la situación económica de Canarias se hace con una mirada bastante corta, que es el de preservar los derechos de grupos, sí, de lobbies determinados, sin vislumbrar las posibilidades. Yo creo que precisamente en esos regímenes que describen nuestra realidad, deberíamos tener previsto restricciones a la explotación de este tipo de cosas, pero no restricciones para que no se haga, sino restricciones de que se hagan cargando una importante cantidad a favor de las arcas públicas canarias. Y eso no se ha hecho. Hemos prescindido normalmente de lo que hay debajo de nuestras aguas a la hora de elaborar nuestra legislación. Y en ese sentido tendríamos que aprender más de las partes del Estado español, nacionalistas o independentistas, que buscan tener esa personalidad no solo cultural, sino también económica. Y nosotros lo que tenemos es eso, son nuestro territorio, que es fragmentado, que es pequeño, y unas aguas que nos dan unas potencialidades tremendas. No, y eso deberíamos tenerlo registrado. Y de hecho yo recuerdo activistas muy activos que planteaban lo siguiente, es decir, si el petróleo es para España, es de Canarias, pero es para España, pero dice, pero si Canarias fuera independiente, ya esa persona cambiaba de opinión y dice, no, cuidado, si es para nosotros, sí. Pero claro, entonces ya rompía el discurso de las aguas, que luego también dicen, no, es que, y el turismo, que esos son los que luego llaman depredadores de tal, o sea, era todo, ahí era un toto revoluto. Porque pero yo creo que tiene su sentido también. Vamos a ver, si usted dice, tírese un intento político a coger el pulpo, y los de 20 que coja, uno para usted. No. Ya no se tira. Claro, el ser humano es la razón. No, yo soy muy próximo a esa tesis. Pero es la falsedad a la hora de luego de defender eso, porque si no, dilo, oye, si somos independientes sí, y si hay un dinero y si hay tal, pero no. Hombre, se defendía. Era evidente que si Canarias fuera un país independiente, se hubiera vuelto a la tortilla al revés completamente en aquellas prospecciones. Es decir, hubiera habido un 80 o un 90% posibilidades de que... Yo lo que no sé es si Canarias hubiese sido independiente, hubiésemos tenido mayores posibilidades de negociar para explotarlo, como lo hizo Noruega, o simplemente no nos quedaba más opción que dárselo a un tercero que lo explotara y nos diera lo que buenamente pudiera. Bueno, eso se negocia como en todas las cosas. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. De todas maneras, ya lo insisto, cada año, cada 2 años sale la noticia de que una compañía extranjera ha llegado a un acuerdo con Marruecos, porque Marruecos ha llegado a un acuerdo con no sé cuántas compañías, porque tiene todo... Y los propios americanos, el apoyo que le dan los americanos, incluso frente a España y sus reclamaciones territoriales, se lo da porque los americanos se dedican a regalar apoyo. No, más bien todo lo contrario. Efectivamente, es decir que esperemos que no vaya a pasar nada si termina haciéndose esa prospección de petróleo y de gas en esta, creo que en la costa más al sur, sería en la punta entre Marruecos y el Sáhara, podría ser, donde tiene previsto. Hombre, si dice que Dakhla estaría bastante más abajo de la frontera, porque la frontera está a la altura de Tantán aproximadamente. Es verdad. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. Por cierto que el volcán de Las Palmas, ya está el volcán de los sueldos, en este caso, que ha saltado la noticia que ayer conocíamos
Andrés, de que la Comisión de Hacienda pues aprobaba llevar al Pleno del Cabildo de Lanzarote, es verdad que con la abstención de Podemos, lo cual sorprendió, y el voto en contra de Coalición Canaria y la abstención del propio Partido Popular, llevar a pleno, digo, una subida, que unos incrementos de sueldo para los directores insulares de 32.000 euros, es decir, sueldo de 55.000 se convertirían en 85.000. Pues sí, y se ha titulado, hoy hemos titulado que cobrarían casi lo mismo o lo mismo que Pedro Sánchez, que es el mismo presidente del gobierno, y son 7 directores insulares. Hoy hemos hablado con... Son 7 los que prevé la ley de Cabildo, pero realmente de momento creo que sí, son 4. 4 son los que tienen activados, pero es desproporcionado y eso yo creo que, vamos, eso lo saben hasta ellos. La cuestión es, como dices tú, ya hoy hemos hablado con la representante de Podemos y dice que ya lo han estudiado. Yo creo que también el globo sonda les llegó bien claro y, claro, dicen que estudiaron con sus equipos jurídicos, que tenían dudas y por eso se abstuvieron y que dice que votarán en contra si se lleva a sesión plenaria. Dice que ahora la pelota está en el tejado del socio de gobierno, del Partido Popular, que yo me imagino que ahí... quid pro quo, o sea, yo creo que hoy te apruebo a ti algo y luego en Arrecife te aprobaré otra cosa, o... Ya veremos, porque hay gente del Partido Popular que dicen que se lo tienen que pensar mucho para votar a favor. Al menos la instrucción del partido, en este momento tengo el conocimiento de que, de momento, tendrán que convencerle el Partido Socialista. A mí me parece francamente un disparate, Yo puedo entender que no estén cobrando lo que a ellos les gustaría, incluso al ser gente que obligatoriamente tiene que tener una carrera, pueda estar por debajo de las expectativas en caso de que alguno de ellos consiguiera trabajo ajeno a estar en el Cabildo a dedo. Pero una subida de un sueldo de 55.000 euros en 32.000 es un disparate aquí y en Pekín. Porque... sería claramente un ataque a todas estas personas que han estado en esos cargos hasta ahora, que lo han hecho medianamente bien o de acuerdo con sus posibilidades, con la misma formación que esto, y han recibido esa cantidad de dinero. Yo puedo entender una subida del 5, del 10%, pero esto es claramente una barbaridad. Y eso se lo pongo en general, pero si además se lo ubico en la situación que estamos viviendo actualmente, donde todavía hay un montón de gente que no ha salido de los ERTE, que hay un montón de gente que está teniendo dificultades para reincorporarse a sus puestos de trabajo o encontrar un nuevo trabajo, me parece realmente una falta de respeto que no hay lugar para que se dé en estos momentos, porque si usted me dijera a mí que alguno de esas 4 personas estuviera pasando necesidades extraordinarias, yo sería el primero que diría que evidentemente si queremos, o tenemos o no tenemos, y si queremos directores generales y cuestan eso, pues hay que pagarlo. Pero esta subida así de sopetón no tiene sentido. Parece más lógico una subida incluso progresiva, poco a poco, que a lo largo, pues dentro de 10 años que cobren eso, pero es que además estamos hablando de 85.000 euros. ¿Quién cobra 85.000 euros en esta isla, salvo funcionarios de alta graduación o de alta formación? Ninguno. Bueno, pues precisamente creo que el presidente del gobierno de España cobra algo parecido, 86.000 en vez de 85.000. Es verdad que muchos dicen que gana muy poco el presidente del gobierno de España. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cobra 86.000 euros al año, es decir, casi lo mismo que los 7 directores insulares que pueden designar a dedo el gobierno que preside Dolores Corujo en el Cabildo de Lanzarote. Y es que ayer se conocía, a través de un comunicado de Coalición Canaria, que se aprobaba en comisión, a falta de ser llevado a pleno, que estos asesores de libre designación que cobraban hasta el momento 52.000 euros, pasarán ahora a cobrar 85.000 euros. La primera medida que adoptó María Dolores Corujo fue subirse el sueldo a sí misma y a sus consejeros. Y la última ha sido esta desproporcionada subida de sueldo a sus 7 directores insulares, de los cuales ella ha cubierto 4 de las plazas, elevando su salario bruto de 52.000 a 85.000 euros cada uno de ellos, es decir, un 60%, lo cual demuestra no tener ninguna conciencia de cuál es el contexto socioeconómico en el que se encuentra la sociedad insular, ¿no? Esta medida fue aprobada gracias al voto socialista, lógicamente, pero también a la abstención de sus socios de gobierno, el Partido Popular, y la más sorprendente abstención del grupo Podemos en la oposición, quienes siempre se han mostrado en contra de este tipo de puestos de libre designación. No conviene olvidar que la propuesta que ha salido adelante con el voto en solitario del Partido Socialista lo ha hecho gracias a la abstención de uno de los partidos de la oposición, como es Podemos, además del Partido Popular, cosa que se entiende aún
menos, pero esta es la realidad, ¿no? Podemos reconocer que se abstuvo, pero esta mañana ya ha anunciado que tras solventar sus dudas con el servicio jurídico, votarán en contra de esta subida salarial el día que vaya a pleno. Nosotros vamos a votar que no en el pleno, no estamos de acuerdo con esta subida de sueldo de los directores insulares porque nos parece un atropello a los funcionarios que han estudiado, que han pasado sus oposiciones y creemos que los puestos a dedo se tienen que acabar. Sí es verdad que ayer en la comisión, cuando se celebró, yo voté a abstención porque tenía serias unas dudas sobre algo que ponía en unos documentos y quería consultar con mi equipo jurídico. Pero después de hacer esta consulta, hemos decidido que, por supuesto, vamos a votar que no. Desde Podemos asegura que la pelota está ahora en el tejado del Partido Popular, que también ha consultado con su servicio jurídico esta subida de salarios y deberá votarlo en sesión plenaria. Bueno, pues la situación, la verdad, que en redes sociales y tal, pues ha tenido mucho impacto, porque un poco también lo que comentaba Andrés Manolo, ¿no? El tema de que ahora no es el momento, el tema de que sea de sopetón, oye, que usted suba a 5.000 euros, bueno, de 55.000 a 60.000, bueno, pues tiene un pase, pero todavía, añadiendo la situación en la que están, todavía Lanzarote, Canarias, en general, con unos índices de paros importantísimos, con gente y empresas que han desaparecido, personas que han tenido que bajarse los sueldos en las empresas, muchos de ellos, esta misma, porque no había otra, porque no hay otra. Yo creo que tiene que haber también una cierta empatía. Yo creo que el PSOE, con la situación, digo. El PSOE en este tipo de actuaciones tiene menos pudor a la hora de manda eso y como dice, súbetelo poco a poco o haz algo. No tiene ningún reparo. Por ejemplo, no sé, ya por ejemplo, con todo lo polémico que fue Carlos Espino, ya pues se pone en gabinete de presidencia, ¿sabes? Se hace algo oficial y me da igual lo que opine la gente. Y yo creo que, yo escribí un artículo de opinión en el que las formas distintas que han tenido a nivel nacional el PSOE y el Partido Popular de hacer corrupción distinta, el PSOE es como más repartido, más clientelar. Entonces, empiezas por aquí y extiende más. Y eso lo maneja mejor que el Partido Popular. Entonces, este tipo de cosas son luego... son ramificaciones que a su vez ese tendrá una oficina y tendrá un secretario y no sé qué. Y entonces el PSOE no se corta cuando tiene que pasarle una factura. O sea, si tú eres un votante del PSOE, te tiene que doler. Y si tú Pero estás yo en cambio creo que el votante del PSOE de verdad va a votar, aunque esté en contra de eso, va a votar. Muchas veces lo hace con los dedos en la nariz, pero va a votar bueno, igual. Porque lo llevas al corazón todo el rollo, pero... Sí, no, porque considera que el otro es peor y al final siempre terminan votándole. Pero yo creo que efectivamente... Yo creo que se ha cometido un error. Desde la propia institución hay gente, incluso del Partido Socialista, Manolo, que tratan de justificarlo. A mí me cuenta, dice, mire, es que si se quieren traer gente de verdad, de alta cualificación, no hay personas que por menos de 70, 80 mil euros te vengan a Lanzarote de otras islas o de fuera de Canarias, ¿no? Yo primero quisiera saber aquellos cargos que no se pueda cubrir ya con gente de Lanzarote. Eso en primer lugar. Yo quisiera saber aquellos cargos para los que hoy no tenemos gente formada en Lanzarote, donde todos los años salen miles de chiquillos de Lanzarote a formarse en las distintas especialidades. Lo dudo. Dudo que no tengamos gente en Lanzarote. Ahora bien, o partimos del hecho que son cargos donde se busca la formación y la capacidad de enriquecer el patrimonio de recursos humanos del Cabildo, o partimos del hecho que tiene que ser alguien cercano, aunque haya que irlo a buscar a Pekín. Si partimos del criterio de que hay que buscarlo a Pekín, yo no estoy dispuesto a que se gaste mi dinero para ir a buscar a un amigo a Pekín. Prefiero que haya uno que tiene la misma formación que Pekín en Lanzarote y se le pague lo que corresponde. Y por el momento yo no veo la necesidad de ir a buscar a nadie, salvo que sea algún amigo y si no, se hace un proceso de oposiciones. ¿De concurso serio? Exacto, donde que venga el de Pekín también y se presente y todos saben las condiciones. Y elegimos al mejor que será. Exacto. En este caso hay duda de que sea el mejor los que se eligen. ¿Por qué? Porque el método que está hecho, porque la ley, aquello de que era Romanone, ¿no? El conde de Romanone que decía, usted haga las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley dice una cosa y la ley te dicen que tiene que ser funcionario, o funcionario no, creo que dicen que tiene que ser exactamente licenciado. Y también funcionario, pero si usted quiere y el reglamento que usted hace dice que puede ser en casos excepcionales, que es lo que digo yo, ahí doña Dolores pues hace de Romanone, dice usted haga la ley, pero yo ya me la salto porque hago el reglamento, y el reglamento permite que no tienen que ser altos funcionarios de la administración
del Estado. Lo cual, lo que quiero decir, sea Dolores o sea tal, esa discrecionalidad que existe, porque normalmente de esos 7 cargos, yo quiero saber y que me demuestren que esos 7 cargos son personas, porque da curiosidad que si es una persona, aunque sea muy buena, pero no es del PSOE, no se le escoge, ¿no? Siempre tiene que coger, y si fuera al revés de otro partido, me da que hubiera pasado lo mismo. Y entonces esa discrecionalidad es la que yo creo que no es admisible, más allá de que evidentemente subir en estos momentos de sopetón de 55.000 a 85.000, es que yo no lo he visto en ningún sitio del mundo, es que no lo he visto. A lo mejor existe de todas maneras, ese incremento y yo no lo de conozco. todas maneras, esto se puede hilar un poco también porque cuando nos dicen, no, vamos a contratar a los mejores economistas. Sí. ¿Y qué informe se hizo? Bueno, lo que se lo de los filtró. economistas se demostró, claro, al final se dice, demostró un gran el cochabeo que había y que, claro, entonces, y que no sirvió para nada. Para nada. Y lo que costó. Entonces, ¿quién va a traer? Lo que está diciendo Manolo, que aquí no hay nadie, que no se puede hacer el trabajo que el que vaya a hacer. Yo es que tengo serias dudas de... Bueno, lo de los economistas mejor dejarlo porque esto yo creo que los pobres economistas también los engañaron y ahí había otro negocio, Sí, que no era precisamente el de los economistas, sino de algún economista y algunos otros más. Pero lo plantearon como que eran los grandes genios que nos iban a arreglar y luego el informe era lo de destinar a energías renovables. Que a mí lo que me molesta de esta situación es que todavía no hemos tenido oportunidad de conocer un proyecto de gobierno en el que vaya más allá de dar respuesta a sus propias necesidades o de gente cercana. Porque si a mí me dijeran que hay un proyecto en el que hace falta un experto en no sé qué, que no está en Lanzarote, yo diría, oye, pues si queremos esto, pues tendremos que tener esto. Pero es que nos están diciendo que el objetivo es subirle a esta persona o al que viene 30 y pico mil euros y no sabemos para qué, porque no veo yo proyectos a 2 años que necesiten de gente temporal. Ahora, si usted me dice que va a sacar unas oposiciones, que se va a presentar que quiera y se va a quedar fijo ahí en la administración, digo, mire, oye, pues puede venir hasta un inglés o un alemán porque ese sueldo es un sueldo interesante. Efectivamente, y mire que yo soy de los que digo que muchas veces la administración pública, si no tiene buenos sueldos, los buenos se suelen ir. Y no me refiero ya a los políticos, que algunos merecen ese sueldo y hay otros que no se merecen ni la mitad de lo que están cobrando. Pero yo soy de los que creo que si aportan para el colectivo un bien, su sueldo, es decir, que aunque cobren 60, 70 mil euros, pero va a ser imprescindible porque es alguien que no se encuentra en ningún sitio y va a transformar Lanzarote, digo, oiga, pues chapó, y si hay que darle 100.000 también. Vamos a publicidad y regresamos. Bueno, pues ya está con nosotros el invitado de hoy, de la segunda parte de Café de Periodista, en este caso Samuel Martín, que es el portavoz, el nuevo portavoz precisamente de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. Precisamente, creo, si no me equivoco, buenas tardes, Samuel, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Es el nuevo portavoz porque sustituye usted en este caso al señor Sosa, don Juan Manuel. No, desde el mes de mayo hicimos un cambio en la portavocía del Cabildo. Vale. Bueno, antes de nada, por entrar con la actualidad, lo estábamos aquí comentando para no volver después para atrás, el asunto de esa comisión de Hacienda, no sé si usted pertenece a esa comisión de Hacienda, pues me interesa mucho lo que usted puede opinar, porque todavía aquí estamos sorprendidos por estas subidas que se pretende hacer a los directores insulares de 55.000 euros a 85.000, casi 32.000 euros por ahí. Sí, la verdad que esta legislatura ha sido sorprendente con los directores insulares. Primero se cambió la ley de cabildos para poder hacer los nombramientos libremente por parte de las presidencias de los cabildos, en este caso hablando del Cabildo Insular de Lanzarote y Graciosa, y después ayer nos sorprendían en esa comisión de Hacienda, a la que soy representante de Coalición Canaria, cuando llegábamos y veíamos que se propone aumentar en más de un 60% el salario de los directores insulares. Directores que hasta ahora venían cobrando algunos 55.000 euros, se va a aumentar hasta 85.000 euros, equiparando el salario a todos ellos. O sea, los 7 ahora pasarán a tener un salario de 85.000 euros, con lo que supone un gasto excesivo más para las arcas. Pero Samuel, ahora públicas. dejo a Manolo. Pero, ¿cuál es la excusa? Algo habrán dicho para justificar esta subida que yo nunca lo había visto nunca la había visto en la administración pública, es decir, subir 32.000 euros, que es casi un sueldo es el sueldo de la mayoría de los lanzaroteños. Solo la subida. Uno o dos sueldos de la mayoría
de los lanzaroteños hablando de esos 32.000 euros. La verdad que ayer le preguntaba a la consejera de Hacienda, ella poco me pudo decir, me dijo que esto venía dado por la modificación de la ley de cabildos y la equiparación de los directores insulares a los altos cargos. Y en este caso nosotros no lo entendemos. ¿Por qué no se hizo entonces la comparativa a la baja? Porque el salario al final se va a decidir por parte, en este caso, de la presidencia del Cabildo de Lanzarote, y no entendemos que se haya querido equiparar a todos los directores insulares a 85.000 euros y cuando solo uno hasta ahora venía cobrando esa cuantía económica. ¿Hay uno que cobraba ya 85.000 euros? Lo que se hace es, si hay 7 directores insulares, uno de ellos que cobraba 85.000 euros, todos los demás ahora se equiparan a ese. Es la justificación que hicieron en el día de ayer. Pero entonces ahí ya había uno que sí cobraba 85.000. Un director insular, ¿Cuál era? solo un director insular. Del plan insular. No, está vacante. Está vacante que todavía no se ha... Todavía está vacante. Están buscando al candidato. Pero, ¿y quiénes son los 4 directores generales que están actualmente? Actualmente hay 2 direcciones insulares que se ocuparon hace poco. Recordemos que salió anunciado en los medios de comunicación. Creo que una persona era concejal incluso en la isla de Tenerife del Partido Socialista, otra que ocupa una plaza desde la legislatura pasada del Partido Popular y otra que creo que se ocupó hace bien poco también con todo el tema del tema jurídico del Cabildo de Lanzarote, y otras que están disponibles que seguramente se van a ocupar ahora con esta modificación que se está haciendo de aumentar, como decimos, a 85.000 euros cada una de esas plazas. Ustedes nos dicen que no sea necesario, porque a lo mejor esta gente sí son necesarias. Lo que ustedes dicen es que es elevado el sueldo que se les da. Hombre, nosotros no decimos que sea que no sea necesaria las 7 plazas de directores insulares, porque es verdad que en la legislatura pasada habían directores insulares, que era otra forma la elección, la libre concurrencia, donde se podía presentar muchísima gente que tuviera esa titulación que se exigía y que ahora no se les va a exigir, y sobre todo las cuantías económicas son desorbitadas. Lo primero que hizo la presidenta cuando llegó a este cabildo fue subirse el sueldo, y lo último que ha hecho hasta ahora ha sido subirle el sueldo a sus 7 directores insulares, aumentando la cifra en un 60%. ¿Pero la presidenta del cabildo cobra tanto como los directores insulares? Bueno, la verdad que tendría que ver el salario, pero creo que no. Yo creo que los directores insulares ahora son los mejores sueldos pagados del Cabildo de Lanzarote. Yo creo que cobra menos. Bueno, de hecho, hemos hecho una comparativa en la noticia de Lancelot y cobran 1.000 euros menos. Esos directores insulares cobrarán, si finalmente se aprueban en pleno, cobrarán 1.000 euros menos que el presidente del gobierno de España. Lo que no se explica, porque yo, mira, si fueran funcionarios con un concurso, yo estaba de acuerdo. O sea, se han puesto una regla, aquellos que pueden se presentan y teóricamente ganará el mejor. Bien, pero que a dedo se pueda poner a una persona sin mayor requisito que el que quiera la presidenta, cuando la propia, teniendo un sueldo mayor que la propia presidenta, a mí eso no me parece coherente, en absoluto, no me parece coherente. Hombre, la verdad que no es coherente, y sobre todo cuando han sido ellos mismos los que han roto esas reglas, porque hasta ahora, hasta que se modificó la ley de cabildos, esa regla existía. O sea, habría un concurso donde la gente presentaba su currículum, presentaba sus titulaciones, presentaban todo aquello que pudiera acreditar la vida profesional. De todas formas, vamos a decir que ese concurso que se hacía tampoco es al que yo me refiero, porque me parece paradójico que salieran los que todos sabíamos previamente. No, o sea, que tampoco era un ejemplo... Era también otra trampa. Exacto, era una trampa, o sea, porque... De lo que yo hablo es de un concurso de verdad, con todas las garantías. O sea. Lo que está claro es que ahora mismo las personas que más van a cobrar en ese cabildo, por encima incluso de los funcionarios que se han presentado a las oposiciones en los momentos que hayan salido, van a ser los nuevos directores insulares, y lo que no estamos de acuerdo no es con que se tengan que nombrar o no directores insulares, con lo que no estamos de acuerdo es con esa subida salarial tan desorbitada que se plantea este gobierno. Bueno, y allí el Partido Popular creo que se abstuvo, ¿le extrañó eso? Se abstuvo en la propuesta que partía de la presidencia, ¿no? La verdad que cuando se abstiene el Partido Popular en la Comisión de Hacienda de ayer, yo pensé que la propuesta no iba a salir adelante, porque siempre, como ustedes saben, Podemos, un partido que tiene 2 representantes en el Cabildo de Lanzarote, y nosotros que hasta el día de hoy todavía seguimos teniendo 8 representantes en la votación en la Comisión de Hacienda, yo pensé que no iba a salir la propuesta. Mi sorpresa no fue tanto que el Partido Popular se abstuviera, sino fue que cuando el Partido Popular se abstiene, Coalición Canaria emite su voto, que son 8 representantes, y el voto de Podemos es la abstención. Yo me quedé diciéndole a la consejera, digo, pero ¿y ustedes no van a votar en contra de esto? Dice, no, ya veremos lo que hacemos en el pleno, que seguramente votemos en contra. Digo, sí, pero es que si ustedes ahora votan que no junto a Coalición Canaria, este tema no sale adelante en la Comisión de Hacienda. O sea, va a ir informado negativamente al pleno, y ya quieras o no en el pleno, veremos lo que pasa. Pues en este caso me sorprendió más el voto de Podemos de la abstención
que el del Partido Popular, porque con Podemos no hubiese salido este tema en la Comisión de Hacienda. No, y eso ha llamado mucho la atención en las redes sociales. Podemos ha sido el partido quizá más criticado porque precisamente si había un partido que criticaba la subida de sueldo, que criticaba los sueldos de los propios políticos, que criticaba los sueldos de los asesores, era precisamente Podemos. En este caso yo recuerdo que, bueno, era el partido anticasta política de las famosas puertas giratorias. En definitiva, lo que quiero decir es que extraña mucho que una subida de 32.000 euros, que digo que esos 32.000 euros de subida no lo gana ni la mitad de los lanzaroteños, se apruebe con esa ligereza. Sobre todo, se apruebe no, el partido de Podemos se haya abstenido. Yo no sé si fue a echarle una mano al Partido Socialista para que no se quedara en evidencia o simplemente cometió un craso error, Manolo. Realmente no lo sé, pero es que el Cabildo parece que en ese sentido, en el de gestionar las afinidades, es muy generoso. Y se lo digo también porque hoy sacaban ustedes otra nota en el que denunciaban por enésima vez la situación en la que se encuentra un consejero que iba en la lista de ustedes y ahora es más listo que ustedes. O sea, se ha ido al grupo de gobierno y estuvo cobrando de función pública como si su sueldo de médico, porque era portavoz, a pesar de que ya lo había dejado de ser. Y ahora, según denuncian ustedes, parece que el Cabildo va a reponer a la administración del gobierno de Canarias esos 100.000 euros que se ha embolsado Juan Manuel Sosa sin tener, según ustedes, sin reunir los requisitos para recibir ese dinero. ¿Se explica eso de alguna manera? Bueno, la verdad es una situación bastante complicada y nosotros hoy quisimos quitar el según ustedes, ¿no? Como decías, porque es verdad que en este tiempo, desde mayo hasta ahora, que llevamos con la expulsión del consejero, don Juan Manuel Sosa Rodríguez, también cuando nos hemos enterado de la situación irregular de su sueldo, que ya no lo dice Coalición Canaria, lo dice el informe de Función Pública, y hoy por eso quisimos desde el grupo político del Cabildo lanzarlo a los medios, porque ayer, con la última nota que habíamos sacado, escuchaba mucha gente en la calle decir eso, ¿no? Según Coalición Canaria, es mentira lo que está diciendo Coalición Canaria, ¿por qué no lo demuestran? Pues hoy nosotros lo sacamos a los medios de opinión y lo traigo también aquí hoy a la televisión, el informe de Función Pública al que hemos tenido acceso. Nosotros llevamos desde hace muchísimos meses pidiendo los informes al Cabildo de Lanzarote, pidiendo los informes al Gobierno de Canarias, no hemos tenido acceso, pero por fin pudimos tener acceso a un último informe de Función Pública. Han elaborado 3 informes, uno tras otro, de la que hasta hace bien poco era la directora general del Gobierno de Canarias, que dimitió, según ella, por motivos personales. Esperemos que no sea nada relacionado con esto, y en este informe que lanzábamos hoy queda demostrado que el propio Cabildo de Lanzarote está iniciando ese expediente que decían que no se estaba iniciando, que es para que el Cabildo pague eso más de 100.000 euros. Y lo dice el informe de Función Pública, no lo dice Samuel Martín, no lo dice Coalición Canaria, no lo dice Pedro San Ginés, lo dice el informe de Función Pública, que ha venido cobrando indebidamente esa cuantía económica. ¿Por qué? Porque ha dejado de ser portavoz de Coalición Canaria, porque él mismo dimitió en diciembre de 2019. También tenemos que hay unas fechas que no concuerdan los informes, ¿no? Que el consejero dimitió de su cargo de portavoz a principios de diciembre de 2019 y tomó posesión como consejero del grupo de gobierno sin liberación, pero sí con Arias, a finales de diciembre. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que tampoco lo dice el informe de Función Pública, y sobre todo ahora que nos quieren engañar con la modificación de la ley de cabildos, nosotros la llamamos la ley Sosa, que se llevó a cabo en este verano, en agosto del 2021, que la quieran comparar también con la ley de presupuestos del Gobierno de Canarias del 2021, la verdad que nos parece que se están riendo de todos los vecinos de Lanzarote y la Graciosa. Para que lo entienda todo el mundo, Samuel, lo que pretende, digamos, el grupo de gobierno para regularizar la situación del señor Sosa es pagar el cabildo 100.000 euros. Sí, lo que viene a decir el informe de Función Pública, Jorge, es que el consejero ha cobrado indebidamente desde diciembre de 2019 hasta ahora del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias. Lo que se pretende por parte del Cabildo de Lanzarote, por lo que vemos en los informes que se han remitido a Función Pública y este informe que tenemos, es que sea el Cabildo de Lanzarote quien pague esa irregularidad de cobro que se ha cometido desde 2019 hasta ahora, es y que a decir, partir que no de el ahora infractor le lo pague pague, el Cabildo no el de Lanzarote. infractor, que sería el señor Sosa, sino que lo pague el dinero de todos los lanzaroteños, esos 100.000 euros, a la sanidad pública, que ha podido estar pagando, según ese informe de la directora general de Función Pública, podría estar pagando de manera irregular.
Sí, este es un informe de hace muchísimo tiempo y no sabemos cuál es la situación actual, que también es sorprendente, ¿no? Porque el informe dice hasta la fecha de hoy, pero desde la fecha del informe hasta hoy, ¿quién le ha venido pagando al consejero? Porque el Cabildo de Lanzarote entendemos que no, porque el Cabildo de Lanzarote no lo ha liberado. Lo raro es que después de ese informe, en el que deja de forma palmaria, de que no tienen ellos que pagarle, le sigan pagando. Por eso hemos pedido otra vez a la intervención general, en este caso del Gobierno de Canarias, en el día de hoy, como lo decíamos en la nota de prensa, hemos pedido que se nos atienda a la solicitud de expediente porque no conocemos nada. La verdad que cada vez que nos llega información es peor todavía de lo que conocíamos y, como digo, es el tercer informe. En este queda claro ya, y lo tienen ustedes también, que demostramos que ha cobrado indebidamente, porque lo dice la Dirección General de Función Pública. También demostramos que el interés del Cabildo de Lanzarote por pagar esos más de 100.000 euros de diciembre del 2019 hasta ahora. ¿Y cuál va a ser la situación desde aquí en adelante? Pues tendrá que explicarlo el grupo de gobierno del Cabildo. Pero vamos a ver. ¿Qué criterio se utiliza para que el Cabildo pueda pagar la infracción de una persona que es consciente de que ha dejado de ser consejero, que ha dejado de ser portavoz porque fue él quien tomó la decisión y a sabiendas de que eran los portavoces los que se podían beneficiar de esa medida, porque él se acogió precisamente porque sabía de esa medida? ¿Qué criterio utiliza? Porque hay otra cosa aquí que a mí me parece extremadamente rara, porque si lo que este señor ha cobrado hubiese sido lo mismo que cobra un consejero en el Cabildo, yo podría entender, oye, mire, nosotros le teníamos que haber pagado a este hombre, le ha pagado la sanidad, pues vamos a hacer una cosa, nosotros pagamos con carácter retroactivo lo que cobraría un consejero. Pero un consejero del Cabildo cobra casi la mitad mensual de lo que venía cobrando el señor Sosa, que por eso precisamente se agarró a ser portavoz, porque mantenía el sueldo como si hubiese estado prestando servicios médicos, cuando realmente lo que estaba era prestándose unos servicios a sí mismo, como se ha demostrado. Sí, aquí en el informe de Función Pública lo dice bien claro, ¿no? ¿Cuál era la situación que él tenía en diciembre de 2019? Que al ser portavoz de Coalición Canaria tenía derecho a cobrar del Servicio Canario de Salud, y dice la situación que ellos entienden que se podría aplicar después, pero están hablando de la ley de presupuestos del año 2021, están hablando de la modificación de la ley de cabildos que fue en agosto de este año, y por lo tanto tampoco entendemos que una liberación de un consejero, ustedes lo saben, tiene que ir al pleno del Cabildo, y esta liberación nunca ha ido al pleno. Lo único que hizo se fue, como consejero se le dieron unas áreas delegadas, en este caso la Consejería de Sanidad del Cabildo de Lanzarote, que tampoco tiene competencias ninguna, porque hasta que el Cabildo en la legislatura pasada cedió el Hospital Insular al Gobierno de Canarias, pues lo poco que tenía en sanidad ya no lo tiene. Y en este caso no entendemos cuál es la situación, y menos que se quieran agarrar a algo que es totalmente ilógico, ¿no? Y sobre todo viendo los informes de Función Pública. Hoy aprovechamos que estaba Pedro Sanginé, que le fuimos a coger unas declaraciones sobre el tema del petróleo, pero también habló el tema del caso Sosa. Vamos a oír esa pequeña intervención de Pedro Sanginé. Bueno, como pareciera que Coalición Canaria especula o inventa, hoy hemos enviado a los medios el informe de la exdirectora general de Función Pública, un cargo de libre designación política, que ha emitido hasta 3 informes que se han ido adaptando a lo que creemos son las pretensiones de la presidenta y que han quedado plasmadas por escrito cuando concluye que se debe armar un expediente de reintegro de los fondos por parte del Cabildo de Lanzarote a la comunidad autónoma, que esperemos choque frontalmente con los reparos de las intervenciones generales, tanto de la comunidad autónoma como del Cabildo de Lanzarote, porque esto es absolutamente ilegal y desde luego un despropósito. En definitiva, Samuel, lo que he escuchado de Pedro es que un poco se presionó, o da a entender que se presionó a la Directora General de Función Pública para que hiciera un informe ad hoc para que sirviera para solucionar la situación del señor Sosa. Pero yo he hablado con la gente del Cabildo y me dicen que esa no va a ser la solución, que están buscando una solución, pero no esa concretamente que ustedes están diciendo. Que es un disparate, me han dicho a mí desde fuentes cercanas a la dirección del partido. Es lo que dice el informe, está claro, Jorge. El informe es del 14 de julio, estaba viendo la fecha para decirse, del 14 de julio de este año. La verdad que es sorprendente, ¿no?, que el 14 de julio, que es el último informe de la Dirección General de Función Pública, que hay algunos anteriores, hasta conocemos 2, la verdad que no nos los han hecho llegar, pero desde el 14 de julio no se han tomado ninguna decisión y sigue cobrando, entendemos, del Servicio Canario de Salud, cuando aquí mismo reconocen que ya no deberían de estar haciéndolo. Y el informe es claro, el informe este viene a contestar, el último, a un escrito de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote, donde viene a decir
y lo voy a decir, recibido escrito del Servicio de Recursos Humanos del Cabildo Insular de Lanzarote en relación con la situación administrativa de don Juan Manuel Sosa Rodríguez, dicha entidad solicita, el Cabildo solicita la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 7 de 29 de diciembre de 2020 de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 y en concreto solicita la aclaración a la Dirección General de tal. O sea, está en el informe claro, lo está solicitando el Cabildo de Lanzarote a la Dirección General de Función Pública. A mí eso me parecería tremendo. Sería el palmero mejor subvencionado sin haber tenido afecciones con el volcán. Bueno, ya veremos lo que pasa. Pero en cualquier caso, con este tema también hay otro que también se le ha criticado, y yo también lo he dicho aquí alguna vez, que tampoco Coalición Canaria está para decir mucho en el tema de los tránsfugas. Más allá de que son dos casos diferentes, pero sí es cierto que ustedes también utilizaron la figura de don Juan Manuel Sosa en la anterior legislatura, apoyando a Pedro Sanginés. ¿Cuáles son las diferencias? Como usted bien ha dicho, Jorge, son dos casos totalmente diferentes. La primera es que Coalición Canaria en esta legislatura Juan Manuel Sosa iba integrado en la lista de Coalición Canaria y no existía una coalición electoral, porque si existiera una coalición electoral tendría que ser la coalición quien decidiera expulsar a esta persona del grupo y por lo menos no se le podría nombrar tránsfuga. La legislatura pasada había una coalición electoral entre Nueva Canarias y otros partidos políticos y solo fue Nueva Canarias quien declaró tránsfuga, en este caso Juan Manuel Sosa. Y había un informe del secretario del Cabildo en el que decía que el consejero no era tránsfuga. Por lo tanto, esa situación es totalmente diferente. Y la otra situación que es totalmente diferente es la económica. La económica es que Juan Manuel Sosa en esta legislatura era portavoz y reunía las condiciones hasta diciembre de 2019. La legislatura pasada era el único consejero en el Cabildo de su lista electoral y tenía las condiciones por las que podía seguir cobrando la Consejería de Sanidad. Porque en definitiva era el portavoz del grupo del Al ser portavoz y el único consejero, también lo contempla la ley. El artículo esa 42, es la diferencia. Otra cosa son cuestiones más morales que, en fin, que cada uno puede tener sobre este asunto. Bueno, Manolo, no sé si quieres hacer, nos quedan 3 minutos, alguna pregunta más al amigo Samuel o tiene otro tema. Sobre esto no, pero sí me gustaría saber cuál es el planteamiento que se está haciendo del Cabildo, si ustedes son capaces de detectar hacia dónde va la gestión de estos 2 años que queda, porque es verdad que los 2 anteriores han estado muy marcados por la pandemia, pero ¿qué se percibe de esos 2 próximos años desde ustedes, desde la oposición? Bueno, tenemos que decir claramente que no se ha hecho nada en este Cabildo. Todavía seguimos esperando cuál es el programa de gobierno del Partido Socialista para la isla de Lanzarote y La Graciosa, que nunca entregaron a la ciudadanía y tampoco lo entregaron cuando lo pedíamos en el Pleno del Cabildo. Llevamos 3 meses sin celebrar pleno en la primera institución de la isla, cuando la obligatoriedad de celebrar uno al mes, no sabemos si es por lo que estábamos hablando hasta ahora, que quieren esconder y no quieren contestar ni a los medios de comunicación ni a la ciudadanía sobre este caso del consejero del Cabildo, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que se está haciendo en el Cabildo Nacional. Nosotros presentamos iniciativas, pleno tras pleno, cuando nos han dejado, y llevamos desde el mes de septiembre esperando con muchísimas iniciativas interesantes, como desde el problema que está sufriendo la isla de Lanzarote con la inmigración, con el problema social que hay en la isla de Lanzarote también, con todos esos colectivos que están siendo desatendidos y que no se está abriendo la puerta al Cabildo para intentar darles una solución, y muchísimas cosas que están pendientes por hacer y cosas que vienen arrastrándose de la legislatura pasada, pero que venían encaminadas ya para dar una solución. Eso es lo que queremos que se centre el Cabildo de Lanzarote, y mira con los problemas que estamos, con lo que estamos perdiendo el tiempo en el debate, y al final la ciudadanía lo que le importa realmente son los problemas y que se le dé solución, ¿no? Y ya la última pregunta, ¿se sabe ya, hay fecha, nos han dicho que puede ser ya la próxima semana por fin el pleno del Cabildo, el primer pleno después del verano? Antes estaba hablando con el compañero Pedro del Cabildo y decían ahora, primero iba a ser en septiembre, después iba a ser en octubre, y ahora parece que puede que sea el 5 de noviembre, el siguiente pleno, después de no haber celebrado pleno desde el mes de julio. ¿Y en ese ya estará resuelto el tema de Juan Manuel Sosa o todavía esperan ustedes que se complique más? Vamos a ver con qué nos sorprenden en este caso, Jorge, por parte de lo que es la presidencia del Cabildo. Por cierto, que hay ahora un informe, en este caso, me lo están mandando no tiene que ver nada con el Cabildo, pero sí con el Ayuntamiento de Arrecife, con el famoso campamento de inmigrantes de atención temprana que se ha instalado en la trasera de la Policía Nacional, de la Comisaría de la Policía Nacional. Bueno, pues hay en este caso es un informe, es la resolución, incoación y suspensión de la legalidad urbanística. Y creo que finalmente lo que dicen es que necesitan un permiso del Ayuntamiento de Arrecife que no se ha solicitado. Ahora bien,
no dicen que porque no lo hayan, esta situación de ilegalidad, entre comillas, no se puede legalizar si ahora lo emite. Creo lo que entiendo ahora por arriba, que lo estaba leyendo, y ya le daremos mayor información en Lancelot Digital. Pues don Samuel Martín, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a ustedes. Y nosotros, por cierto, que usted es el portavoz, pero no cobra de momento de No. comisión. ¿Pero y por qué esa situación? No, nosotros tenemos la portavocía en el Cabildo, en este caso el salario del Cabildo cobra el portavoz adjunto, y yo trabajo en el Servicio Canario de Salud. Y usted sigue trabajando en el Servicio Canario de Salud. Bueno, don Manuel. Hasta el miércoles. Nos tenemos que ir. Digo, hasta el viernes. Hasta el viernes. Y nosotros mañana jueves en Una Amenaza vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.